Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Y al fin quién somos para marchitar, hereden sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Soy orgulloso de ser paraguayo, amo la paz con todo fervor. Mi historia brilla allá en lo alto, por su heroísmo, coraje y valor. Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza y tus raíces ancestrales de los tupí guaraní. Mi nombre es Giovanni Almeida y en este episodio hablaremos puntualmente de la batalla de Boquerón, un acontecimiento puntual que marcó historia en nuestra querida nación paraguaya. Que sepan una vez más, libre, independiente y soberano, desde 1811 mi Paraguay. El director Carlos Almeida nos trae un bloque emocionante dedicado netamente con las palabras que yacen desde su corazón, explayándonos toda su sabiduría en el rincón del sabio. No te vayas, suscríbete, dale me gusta y comparte para que más personas alcancen a despertar la magia verde que vive en su interior. Luchemos para seguir siendo un país libre, independiente y soberano. ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva! Profe, y mira, a esta costilla le pongo mucha sal o poca sal. Chorombo están de Nemitai. Coja es zona de la defensa. Jaupeya Hazá, zona medio campo. Jaupeya que ne zona de la delantera. Espéreme, pues. ¿Le puedo poner un poquito de mi condimento favorito? Sí, mi amor. Teaja esa tepe. Y por último, Yaguiraja parrilla Ari. Jaupepe o cota un golazo y ya. Mundial que Colombia contra. Vos sabés, profe. Sales Arcoiris, con sabor y confianza. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze. En Arcoiris, las tradiciones son parte de nuestra esencia, porque somos una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda nuestra línea está pensada en el paraguayo de verdad, la sal condimentada especial para el asado y ser el rey. La línea de salsas chimichurri y mostaza, en especial la salsa extra picante para los más aventureros. Las especias y condimentos para más sabor. Tu marca preferida tiene todo y es Top of Mind 2025. Arcoiris, con sabor y confianza. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Un capítulo rutilante de la Guerra del Chaco. Sin duda lo constituyó el triunfo de nuestro ejército en Boquerón. Luego de cruentos combates que duraron varios días, finalmente un San Miguel Ara, el 29 de septiembre de 1932,
llegó la victoria tan anhelada, crucial y vital para la defensa de nuestro glorioso Chaco paraguayo. Sin duda, en el devenir de aquel infausto suceso guerrero entre dos pueblos hermanos, hubo un antes y un después de la batalla de Boquerón, que nos marcó a sangre y fuego a ambos contendientes hasta el final del conflicto. El Chaco alberga aún extraordinarios recursos naturales, siendo sus ecosistemas en general más frágiles que las de la región oriental. Debemos redoblar esfuerzos para preservarlos como un gesto de homenaje que honrará por siempre al Paraguay. ¡Salud, héroes del Boquerón! El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, y ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar. Oh soldado paraguayo que ha llamado de la gloria, en el Chaco defendiste de la patria su heredad. Con eterna resonancia Boquerón trazó tu historia, entre selvas y cañadas con sangrienta realidad. Vais a Banguiru, fuera del programa Paraguay Ecológico, y aquí tenemos el Rincón del Sabio. Menester darle prioridad total a ese suceso que se llamó la Batalla de Boquerón. El 29 de septiembre de 1932, el Paraguay conoció la victoria gracias a sus heroicos guerreros. Es decir, los soldados paraguayos hicieron todo para la victoria, ofrendaron sus vidas y torcieron la balanza a favor de nuestro país. Me emociona profundamente. Los bolivianos creyeron que no íbamos a poder. Y después, Samuel Ara, queridos amigos, pudimos llegar y triunfar. El Paraguay, en 7 días que se luchó a sangre y fuego, se enalteció de luchas honrosas para nuestro país, gracias a ese gran maestro, a ese gran genio de la guerra que fue el mariscal José Félix Estigarribia. El Paraguay sí tuvo grandes héroes. El máximo de todos fue el mariscal Francisco Solano López, quien prefirió abrir una ancha tumba antes que ver a la patria envilecida. Somos descendientes de esa raza heroica, sin igual, sin parangón en el mundo, como los guaraníes, que tenían esa vibración patriótica y ecologista, los indios guaraníes, porque ellos fueron los que cuidaron, los gendarmes de la ecología de aquel tiempo, y nosotros debemos de seguirse el ejemplo. Tenemos que volver otra vez a nuestras raíces, queridos amigos. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar nuestro patriotismo. Hay que inculcar cada día más a los jóvenes que amen su patria que les dio nacer, que les dio la vida, que les dio todo, y que Dios nos iluminó para tener tantos recursos naturales que debemos resguardar a como dé lugar, a ultranza, como suelo decir yo. Recordar que la gratitud, ese don
que Dios nos dio y que es el que más ama, porque Él desprecia la ingratitud. Y en ese contexto quiero decirle, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la que engendra todas las demás. Desde 1811 en mi Paraguay, voy a gritarle al mundo para que sepan una vez más, libre, independiente y soberano, desde 1811 en mi Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Mariscal! No nos van a robar nuestra libertad. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Mariscal! No nos van a robar nuestra libertad. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Profe, y mira, a esta costilla le pongo mucha sal o poca sal. Chorombo está de mitad. Coja es zona de la defensa. Jaupeya asa zona medio campo. Jaupeya de qué ne zona de la delantera. Espéreme, pues. ¿Le puedo poner un poquito de mi condimento favorito? Sí, mi amor. Te aja esa tepe. Y por último, ya una parrilla ari. Jaupepe o cota cugolazo y ya. Remundia que Colombia concha. Vos sabés, profe. Sales Arcoiris, con sabor y confianza.